tenemos a un jurista de muy alta talla, de una gran humildad, el doctor Juan Velázquez. Y bueno, señalamos ya a momento de cierre, a 30 de junio, que tenemos sobre todo un ciclo de conferencias nacional e internacional de muy alto calado a nivel internacional, ni siquiera de la región, ni siquiera de América Latina, con 126 conferencias, 63 nacionales, 63 internacionales, con 20 países participantes, como lo fueron México, Argentina, Bolivia, España, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Panamá, Cuba, Guatemala, Perú, Paraguay, Nicaragua e Italia. Y 3 mesas de jóvenes, 3 mesas de análisis de jóvenes muy talentosos de Iberoamérica en derechos humanos, sistema penal, acusatorio, adversarial y amparo. Y hoy en este cierre pues tenemos al doctor Juan Velázquez, que bueno, les enviará un mensaje a los miembros de la academia que han hecho un arduo trabajo, un trabajo titánico, reitero, 126 conferencias en las diversas áreas de expertise del derecho procesal, en constitucional, en materia de amparo, en materia en derecho administrativo, tributario, ambiental, del deporte, familiar. Bueno, se abarcaron un sinnúmero de ramas de derecho procesal y hoy en este cierre extraordinario pues tenemos a un gran jurista. Gracias, doctor Juan Velázquez, por estar en este cierre de la academia que tanto lo aprecia, que tanto cariño le tiene, y bueno, un mensaje a los miembros de la academia. Mi mayor agradecimiento por su participación, mi reconocimiento al talento de todos ustedes y particularmente a ti, muy estimado Jesús, pues porque has sido el gran impulsor de este evento. A todos les doy, como ya dije, muchas gracias. Pues muchas gracias y bueno, mi reconocimiento a todos los miembros de la academia. Doctor Juan Velázquez, este decreto del 11 de abril del presente año ha generado una gran polémica. Entonces, pocos conocedores en el tema como usted, y me gustaría que iniciáramos una visión general antes de entrar a un análisis conjunto de lo que es el clamor de mucha gente, que dice que se militariza la seguridad pública en el país, que este ya es de alguna manera la cereza en el pastel, y ahorita veremos algunos puntos de análisis críticos desde el punto de vista constitucional, que bueno, los analizaremos conjuntamente. ¿Qué opina usted en este sentido de este decreto, doctor Juan Velázquez? Yo creo que para entender el decreto se debe poner esto en contexto. Desde 1917, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó, en uno de los artículos, el 89, fracción sexta, se señaló la obligación del presidente de la República para preservar la seguridad nacional, y para poder cumplir esa obligación, la facultad que ese mismo artículo le otorgó de disponer de las Fuerzas Armadas permanentes, es decir, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina Armada de México. Defensa nacional, que en ese propio artículo se especifica que consiste en la defensa exterior y en la seguridad interior de la Federación, es decir, de la unión de los estados, de los 32 estados, la Ciudad de México, que integran la República Mexicana. El presidente de la República ordenó hace tiempo, un señor presidente de la República de hace tiempo, ordenó, por llamarlo coloquialmente o por decirlo coloquialmente, que las Fuerzas Armadas salieran de sus cuarteles y que salieran de sus cuarteles precisamente para hacerse cargo de uno de los 2 componentes que ya dije de la seguridad nacional, que es la seguridad, de la defensa nacional, que es la seguridad interior. Defensa nacional, que es la exterior y la interior. El presidente de la República hizo esto
porque la Constitución política también de los Estados Unidos mexicanos obliga al Estado a otorgarnos a nosotros, el público, seguridad pública. Seguridad pública que consiste en la preservación de nuestra integridad física, de nuestro patrimonio, etcétera, a través de la aplicación de las leyes, previniendo y sancionando los delitos. El Estado mexicano, la Constitución política, le encarga esa seguridad pública a las fuerzas, a las autoridades públicas, que serían los agentes de la policía, los agentes del Ministerio Público o ahora fiscales, a las fiscalías, a los jueces, a los centros de reinserción social, como dije, aplicando las leyes, sobre todo penales, y para prevenir, y si suceden, entonces castigar los delitos. De lo que he dicho me parece que resulta, ojalá resulte claro, que una es la seguridad nacional que se encomienda a las Fuerzas Armadas y otra es la seguridad pública de la que se debieran de encargar los civiles. El problema es que aunque existen esos dos ámbitos de competencia absolutamente definidos, ahora en México, que es el segundo país más violento del mundo, después de Siria, que está en guerra, en México la seguridad pública, o más bien la inseguridad pública, generada particularmente por el crimen organizado, por los cárteles, por el narcotráfico que adquieren ya rasgos de narcoinsurgencia, se ha puesto en peligro la estabilidad de las instituciones del Estado. La seguridad interior se refiere a la estabilidad de las instituciones. Si esa inseguridad pública ha puesto en peligro la estabilidad de las instituciones y por ende a la seguridad interior como componente de la defensa nacional, es más que entendible que el presidente de la República de entonces, pero los que continuaron y el actual, dispongan de esas Fuerzas Armadas en tanto que para hacerse cargo de la seguridad interior, componente de la seguridad nacional, que se refiere a la estabilidad de las instituciones, porque en México muy desafortunadamente, y claro, con honrosas excepciones, no tenemos autoridades civiles, particularmente policíacas, que se hagan cargo de la seguridad o más bien de la inseguridad pública. No tenemos esas autoridades que prevengan los delitos, que investiguen y descubran los que ya se hayan cometido, para que entonces los jueces los castiguen. En México carecemos de esa policía. Y como no hay policía, entonces las Fuerzas Armadas se han visto obligadas a intervenir en esa seguridad pública que ya pone en peligro, como ya dije montones de veces, esa seguridad interior, componente de la seguridad nacional y que se refiere a la estabilidad de las instituciones del Estado. Juan, aquí hay uno de los puntos medulares en la crítica en el tema constitucional, que bueno, tú nos lo vas a aclarar. Se habla de que este decreto establece lo que es el aspecto de la permanencia y el tema a nivel nacional de la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública. Y evidentemente las líneas que se han tirado a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Zambrano Vélez, precisamente
contra Ecuador, pues establece este tema de que sea excepcional, los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, de exhaustividad, algunas cuestiones muy interesantes. ¿Tú consideras que este decreto incumple con estos estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, que es realmente una participación permanente y nacional de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adicionó, o uno de los artículos se reformó, para darle nacimiento a la Guardia Nacional. Y esa disposición constitucional fue aprobada por el Poder Constitucional Permanente, es decir, por los estados que se requerían para que esa reforma adquiriera el rango de norma constitucional. En esa disposición constitucional, en el decreto de esa disposición constitucional, hubo un quinto transitorio aprobado por ese poder constituyente permanente. Y en ese quinto transitorio se estableció que el presidente de la República podía emitir este decreto para que las Fuerzas Armadas, durante los 5 años que se estima que esa Guardia Nacional tardará en consolidarse, puedan seguir interviniendo en temas de seguridad pública y, claro, de manera coordinada, etcétera, lo que dice ahí esa disposición. Entonces, no sé hasta dónde se pueda aducir, y el experto eres tú, Jesús, se pueda aducir que este decreto que le da vida a ese artículo quinto transitorio sea inconstitucional, porque ese quinto transitorio forma parte de ese decreto aprobado, como ya dije, por ese poder permanente, constituyente, y consecuentemente que pues le dio vida en la Constitución a esa Guardia Nacional. Es interesante ver este tema del estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con algunas de estas sentencias, incluso con el caso de la Cabrera Montiel contra México. Y doctor Velázquez, usted que conoce las entrañas por todo este tema de la asesoría de las Fuerzas Armadas del país, antes de entrar a otro punto que se analiza como que pudiera ser inconstitucional, que está sujeto totalmente a debate, se establece en esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano que las funciones son totalmente diferentes, que por eso se establece el manejo de la excepcionalidad. O sea, en el caso de la seguridad nacional, pues la defensa precisamente del Estado, de nosotros como país, el tema de atacar al enemigo, en el caso de lo que es la seguridad pública, pues específicamente la guarda de las personas, de su patrimonio, de la ciudadanía. ¿Usted cree, conociendo tan a fondo esto, que las Fuerzas Armadas de México están debidamente capacitadas para poder prestar labores en el tema de seguridad pública y que si se excede en este tema no se puede desnaturalizar la esencia de las Fuerzas Armadas? Cuando las Fuerzas Armadas, la participación de las Fuerzas Armadas en México en labores de seguridad pública data de los años 70, cuando la erradicación de los cultivos de marihuana y de amapola, y desde entonces, aunque de ninguna forma como a partir de que ese presidente, el señor Federico Calderón, el señor Calderón, mi presidente de la República, y se me olvida su primer nombre, pero a partir de que el señor Felipe Calderón, a partir de que el señor Felipe Calderón ordenó que las Fuerzas Armadas, como digo, salieran de sus cuarteles, fue que entonces ya se encargaron, digamos que con una mayor participación en las tareas de seguridad pública. El tema es que nosotros
sacamos a los militares de los cuarteles precisamente porque son militares y consecuentemente confiables. Pero y entonces, para que se hagan cargo de la seguridad pública que estaría encomendada a las policías. Sacamos a los militares para que la hagan de policías, pero sin ser policías, sino militares. Y para que entonces, cuando actúen como militares, les reprochemos, actúan como militares, no como policías. Y los activistas desde hace tiempo aducen que los militares violan derechos humanos de la población civil. Para evitar esas quejas, y en su caso remediarlas, las Fuerzas Armadas crearon direcciones de derechos humanos y han habilitado a unos 150,000 militares en la observancia de los derechos humanos. Y por eso las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han descendido en un 75%, y la población civil califica a los militares con 8/10. Incluso me parece que es un poco irónico que cuando se ha preguntado a los presidentes de las comisiones de los derechos humanos respecto de esta actividad de los militares, han contestado: sacar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el crimen organizado sería una locura. Los legisladores han afirmado que dejar a la población en manos de las policías, que son gendarmes de día y delincuentes de noche, sería una atrocidad, porque sin la presencia militar, muchos municipios simplemente no existirían. Y el actual secretario de Seguridad Pública en este sexenio ha afirmado que como el crimen organizado tiene poder de fuego y control territorial, sería desastroso retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública. Por esto, y ante la falta de policías, fue que se creó esa Guardia Nacional. Pero una Guardia Nacional reciente que todavía pasarán años para que tenga el número de agentes y la capacitación que corresponda. Y mientras tanto, ¿quién enfrenta a la delincuencia? Una delincuencia cada vez más feroz. Acabamos de ver lo que una banda delincuencial hizo aquí en la Ciudad de México hace unos pocos días, atacando, pretendiendo asesinar al secretario de la policía, al director de la policía de aquí de la Ciudad de México, casi lográndolo, y con un poder de fuego, bueno, entre comillas, militar. ¿Qué hacemos? Hay desafortunadamente unos 600 municipios sin policía y unos 900 con 10, 15, 20 elementos que apenas cursaron la primaria, que ganan un sueldo ínfimo, que no tienen equipo ni preparación para enfrentar a la delincuencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo he dicho, Jesús, que hay dos instituciones magnas en este país y que sin las cuales México ya no existiría, por lo menos como existe: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Fuerzas Armadas, ambas instituciones heroicas, porque ya vemos lo que en México le pasa
a los señores jueces que los asesinan, y ya vemos cómo esa población delincuencial ataca bárbaramente a los militares. Doctor Juan Velázquez, bueno, vamos a seguir dentro, qué interesante, dentro de este tema. Yo todos los puntos de análisis de este decreto que se establece es el señalar el tema de la regulación de la actuación. Es muy escueto, sí es cierto que hay una ley de la Guardia Nacional, pero como se integra por ahí un cuerpo por el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina y la gente acá de Seguridad Ciudadana, ¿usted cree que con todo lo que existe en la normatividad, obviamente el tema de la Constitución, que ya lo abordó muy atinadamente este 73, el 129, analizar el 21, estas ley precisamente de Guardia Nacional, este decreto, la ley nacional precisamente sobre el uso de la fuerza, la estandariza y sobre todo establece los parámetros, la nueva ley nacional de registro de detenciones, la ley de seguridad, la ley general de seguridad nacional, todo esto, el decreto establece una adecuada normatividad, una adecuada reglamentación que establezca ese cauce tan importante que enmarcó una acción de inconstitucionalidad que después vamos a abordar, que usted muy atinadamente desde hace años ha visualizado, que es la 1/96, que luego dio lugar a varias tesis en el 2000, de que dos puntos elementales en esta actuación de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad pública deben de ser el respeto de los derechos y el establecer el marco de actuación específicamente, el marco normativo de actuación, es decir, cualquier autoridad, pero el caso concreto aquí, que está inmerso en una actividad que originalmente no le debería de corresponder, se establezcan los límites de su actuación, doctor Velázquez. El decreto dice que dispone que esas tareas de seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas deben ser de manera extraordinaria, bueno, por 5 años, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Aunque me parece que debería haber una normatividad legal que le diera sentido, acotamientos, límites, explicaciones a esto de extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado, complementario. Esa ley en un momento dado pudo ser la de seguridad interior. Una ley de seguridad interior que se publicó, pero para que inmediatamente fuese cuestionada por todos. Y yo me he atrevido a decir que por todos que la cuestionaron sin leerla. Sin leerla, porque bueno, debo reconocer que era como muy complicado leerla, porque eran como 30 artículos y como 7 páginas, entonces como que leer eso así, digamos, requiere mucha capacidad y sobre todo si no se es un jurista eminente. Atacaron la ley aduciendo que esa ley permitía la represión de las manifestaciones públicas y particularmente por motivos político-electorales y consecuentemente violando derechos humanos, lo cual no era cierto, que por ningún motivo se considerarían afectaciones a la seguridad interior esas manifestaciones públicas y menos todavía por motivos político-electorales. Pero decían que sustituía al Ministerio Público en la investigación de los delitos, lo cual tampoco era cierto, porque la propia ley decía que cuando las Fuerzas Armadas, los militares, supieran un delito, lo pondrían en el conocimiento inmediato de las autoridades competentes, y etcétera. Sin embargo, la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley, pero no por alguno de los motivos que se aducían.
sino porque determinó que el Congreso carecía de competencia para legislar en materia de seguridad interior, que eso le correspondía al Ejecutivo Federal. Total, las Fuerzas Armadas se quedaron sin ley de seguridad interior. Bueno, ahora, por lo menos, existe el decreto con el transitorio y que pues le da una cierta facultad a las Fuerzas Armadas para intervenir en lo que, insisto, no tendrían por qué intervenir. Para eso deberían estar las policías. Nada más que cada vez que a las autoridades civiles se les pregunta que cuándo habrá policías, desde hace años responden que en unos años. Y mientras que esos años transcurren y para que luego sean otros años, ¿qué? El tema grave, muy grave, a mí me parece, es el de que muchos activistas extranjeros y nacionales exigen la supresión del fuero militar, del fuero de guerra, creyendo ignorantemente que ese fuero es la inmunidad, que no impunidad, que tienen los altos funcionarios de la Federación. Cuando se dice de algún alto funcionario que comete un delito o que se le acusa de haber cometido un delito y que no se le puede detener en tanto que tenga esa inmunidad, oiga, ¿y por qué a ese alto funcionario no le hacen? Ah, porque tiene fuero. Y entonces se confunde eso de fuero con la inmunidad que los altos funcionarios tienen y que es absolutamente imprescindible para preservar la división de poderes. Aquí en México, en 1913, se derrocó a un presidente de la República y al vicepresidente que entonces teníamos. Y hubo otro personaje que ocupó la presidencia. El líder de la Cámara de Senadores profirió un discurso furibundo en contra de ese presidente al que llamó usurpador. Al día siguiente, Belisario Domínguez, el senador, apareció sin lengua y muerto. Y para que entonces el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Neri, con su Cámara de Diputados, profiriera un discurso todavía, digamos, peor. Y para que entonces a todos los diputados los mandaran a apresar con la policía y se los llevaran a la prisión preventiva que había en México, que era la de Lecumberri. Bueno, y en aquella época más que la prisión preventiva era la penitenciaría de la Ciudad de México. Precisamente para que cosas así no volvieran a pasar, fue que se estableció la inmunidad de esos altos funcionarios, para que a través de acusaciones penales no se les pretenda inhibir en su función, para que haya el respeto a una división de poderes. Nada tiene que ver inmunidad con fuero, que es jurisdicción. El término fuero es uno de los términos de más arraigo jurídico. En nuestro caso, fuero federal, fuero local o estatal y fuero militar. Es exclusividad jurisdiccional para que en el caso de los militares, a ellos
se les apliquen las leyes militares, el Código de Justicia Militar y el de Procedimientos Penales Militares, a través de autoridades militares. Y para que entonces Jesús se mantenga algo, una sola cosa, sin la cual los ejércitos en el mundo no existirían, que se llama disciplina. Disciplina, una disciplina que se impone a través de castigos inmediatos y ejemplares. Déjame, si me permites, referirte lo que en 1917 los constituyentes, hacedores de la Constitución, resolvieron respecto del fuero. Que ese fuero subsiste porque responde exactamente a la necesidad social que hace forzosa su subsistencia, que constituye una garantía para los civiles en vez de un privilegio para los militares. Sin el fuero, esa disciplina, sin esos castigos inmediatos y ejemplares, simplemente se relajaría. Qué bueno que estás haciendo este análisis tan preciso y sobre todo ilustrativo en todo este tipo de debates. Y tú abordabas ahorita el tema de la fiscalización, ¿no? Que se dice que a través de este decreto pues se termina siendo el fiscalizador la Secretaría de la Función Pública y demás. ¿Tú crees que haya alguna deficiencia en el establecimiento de los mecanismos de fiscalización en el decreto del 11 de abril? Me parece que el tema es que no haya una reglamentación de esos términos. Pero también déjame decir que me consta que precisamente para preservar la disciplina, en las Fuerzas Armadas de México, y yo me atrevería a decir, aunque sin conocer, de todo el mundo, se aplica la disciplina. Y se aplica la disciplina para delitos como violencia contra las personas, nosotros, los civiles, o como rapiña, o etcétera. Se aplica sin que haya encubrimiento. En las Fuerzas Armadas hay el 5% de impunidad. Siempre hay impunidad, el 5%. En nuestro mundo es el 99%. Solamente 1 de cada 100 delitos se castiga en nuestro mundo. Mira, déjame referir 3 pequeñas afirmaciones de la doctrina respecto de esta historia del fuero, que ahora te digo que ignorante unos y malévolamente otros pretenden quitar. Fíjate, en todos los países del mundo existe el fuero de guerra, toda vez que por medio de la disciplina militar se mantiene incólume el régimen que prevalece en el seno de las organizaciones militares. Los soldados nunca son tan dóciles como deben ser, sino en cuanto ven en el jefe que los manda a un juez que puede castigarlos y que no hay medio de eludir el castigo ni intervalo alguno entre el castigo y la falta. Si no hubiera disciplina en las corporaciones militares, se estaría frente a un grupo de bárbaros armados que innegablemente pondrían en peligro no solo la seguridad de la nación, sino toda la existencia estatal. Ahora Jesús, dicen, debemos suprimir el fuero militar, que ya no haya códigos militares, leyes militares, autoridades militares, tribunales militares, que se apliquen a los militares. Bueno, vamos a suponer que se desapareciera eso. Primero,
¿Qué pasaría con la disciplina? Que en nuestro mundo, como dije, tiene el 99% de impunidad, en vez del 95% de castigo inmediato y ejemplar en las Fuerzas Armadas. Pero uno de los argumentos que aducen y que me parece verdaderamente kafkiano es el de que hay que suprimir ese fuero militar para que por fin las Fuerzas Armadas se democraticen. Bueno, a ver, para que entonces si un comandante manda militares a un lugar de peligro, a un lugar de temperaturas excesivas, sin comodidades, a lo mejor se someta a votación. A ver, aquí somos demócratas. Pues como eso de que se impone la orden del superior. Aquí el pelotón reunido va a votar. ¿Aprobamos esa orden o no la aprobamos? Una locura, una ignorancia y de muchos una maldad. El día que el fuero militar se suprima, las Fuerzas Armadas van a comenzar a desaparecer. Se acabó. Así es, Jesús. Qué importante aportación, Juan, desde toda la experiencia que tienes precisamente asesorando, porque en este gran debate que se ha generado, por ejemplo, con gente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, establecían cómo querían que se fuera hacia el Poder Judicial. Y ahora que tú haces un análisis tan profundo de las realidades que tenemos, bueno, vemos el porqué, vemos la razón muy clara que se da. Y aquí quiero cerrar con uno de los aspectos que es un parte de la crítica que dicen que el detalle es que a través de este decreto no hay una subordinación de los militares hacia las autoridades civiles. ¿Qué consideras en ese sentido, Juan Velázquez? El propio decreto establece que debe haber una coordinación de las Fuerzas Armadas con los encargados de la seguridad pública. Jesús, ya por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego hizo suya nuestra honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fuero militar se acotó para que cuando los civiles se digan víctimas de militares, sean los tribunales civiles los que enjuicien a los militares. Maravilloso. Sí, con el 99% de impunidad. O sea, no, ya no que quede acotado. No. Ahora que las Fuerzas Armadas se democraticen y para eso que el fuero militar desaparezca. Un despropósito, una barbaridad. Ahora, vamos a entrar un poco a esta acción de inconstitucionalidad que tú has referido mucho y que es un gran fundamento, porque ya esa 1/96 es muy importante, de las cuales se desprendieron diversas tesis a partir de que son del 2000. ¿no? La primera es esa 34/2000 en esa tesis, donde se establece específicamente la participación, la constitucionalidad, la legitimación de las Fuerzas Armadas en colaboración en el tema de seguridad pública. Con estos límites que es obviamente el respeto a los derechos fundamentales, como dijimos, y que exista una verdadera normatividad, más que los acote, que lo regule, que eso es muy importante y que tú ya avanzaste en esta situación y en este tema. Y aquí viene algo a colación. Juan Velázquez, tú conoces la esencia de la milicia, de las Fuerzas Armadas de este país, el tema de la disciplina, el tema, ya lo dijiste, en tribunales, precisamente de verdaderamente un cumplimiento extraordinario y casi una erradicación del tema de corrupción e impunidad. ¿Tú crees que este estándar que se toma precisamente ya de esta acción de inconstitucionalidad, de respeto a los derechos fundamentales, se viene dando con la participación de las Fuerzas Armadas, que cabe decirlo, ellos son unas personas con gran lealtad, saben que no es su función, pero tienen que colaborar, es un momento de amenaza en el seno interno de nuestro país. Estos dos temas, tú ya dijiste que hay pues, de alguna manera un déficit, un faltante en el tema de regulación normativa. ¿Tú crees que con la participación
de las Fuerzas Armadas en colaboración con el tema de seguridad pública, ¿sí existe o se da materialmente un respeto de los derechos humanos? Esa acción de inconstitucionalidad que refieres concluyó con la resolución de la Corte de que era absolutamente legal esa intervención, era absolutamente constitucional, en tanto que las Fuerzas Armadas coadyuvaran con las fuerzas, con las autoridades civiles, que es justamente lo que está diciendo ese quinto transitorio, porque no está diciendo que imperarán sobre los civiles, sino que se coordinarán con los civiles, es decir, coadyuvarán con los civiles. No hay el propósito, bueno, es alucinante que se diga, que de militarizar al país, militarizar al país. Hay que recordar que cuando la Guerra Fría, cuando los 70s, cuando la polarización del mundo, bueno, liderado por la Unión Soviética y por el otro lado los Estados Unidos, nosotros, y con nuestra frontera, y con la importancia que el país tenía, al que toda América Latina llamaba el hermano mayor, el coloso del norte, imagínate el miedo, el temor, la paranoia de los norteamericanos de que si México caía en el comunismo, todos los demás países de América Latina, como fichas de dominó, caerían. La teoría del dominó. En todos los países, la Unión Soviética pretendiendo exportar su revolución, el Che Guevara en Bolivia, Cuba, etc. En todos los países de América Latina, excepto en Costa Rica, que no tiene ejército, en todos, los militares dieron golpes de Estado y establecieron una dictadura militar. Aquí en aquella época fue el gran desbarajuste del 68, de Tlatelolco, que obligó a los militares a actuar en una, digamos, protesta civil. Al general secretario de la Defensa Nacional se le propuso que diera un golpe de Estado por un México que se veía inmerso en la ingobernabilidad. En una de esas, en el comunismo. Y para que el general tomara a todo su Estado Mayor y fuera con el presidente de la República a reiterarle su lealtad. Si eso no sucedió cuando aquella situación extraordinaria de presiones internacionales y del comunismo y en fin, ¿cómo ahora se militarizará México? No lo entiendo, no lo entiendo. Excelente. Juan Velázquez, doctor Velázquez. Otra tesis, esta 37/2000, que deviene precisamente de esa acción de inconstitucionalidad ya citada, que se conoce perfectamente y la ha expuesto, señala que incluso es constitucional esta participación de las Fuerzas Armadas en auxilio, en colaboración para el ejercicio de actividades o funciones de seguridad pública, incluso sin necesidad de que se decrete un estado de excepción. Es decir, establece perfectamente este tema muy importante. ¿Cree que esto que está surgiendo se ajusta a eso que establece, a esos lineamientos que establece esta tesis 37/2000, doctor Velázquez? Sí, Jesús. El tema, Jesús, que ya planteé, es el de que muy desafortunadamente México está luchando por existir, por sobrevivir, por no caer en la ingobernabilidad provocada por la delincuencia.
hay ya territorios en los que la violencia y por el narcotráfico es mayúscula. Bueno, la Ciudad de México hace 2 o 3 días, con el atentado que ya referí al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Entonces, si eso sucede, si cada vez es peor, si México no es todavía un país ingobernado, pero en el índice de gobernabilidad ha ido descendiendo. ¿Qué remedio otro podemos encontrar? ¿Cuál? Exacto. Pues los soldados no son felices haciéndola de policías. Los soldados son felices haciéndola de soldados. Y felices te diré, porque es una vida de absoluto sacrificio. Bueno, las leyes militares establecen que los militares en el cumplimiento del deber están obligados a sacrificar su vida. ¿Quién más? Doctor Velázquez, siguiendo precisamente con estas tesis derivadas de la acción de inconstitucionalidad ya señalada, hay la tesis 37/2000 establece de una manera muy importante cómo para que se pida este auxilio por parte de autoridades civiles debe haber una petición por escrito debidamente fundada y motivada y muy exhaustiva. Es decir, todo lo que se tenga que generar aquí debe de cuidar mucho el principio de legalidad. Eso es clave, ¿verdad? Sí. Acuérdate que justamente la Ley de Seguridad Interior hablaba de una declaratoria de afectación a la seguridad interior de un determinado territorio para que entonces se ordenara la presencia de las Fuerzas Armadas. El tema es que nos quedamos sin Ley de Seguridad Interior. Y los militares, Jesús, si bien les va, enfrentan al enemigo con un poder de fuego que no, fíjate qué ironía, no es superior al de los militares. Porque luego encontramos que, como ahora en el atentado, 5 fusiles Barrett que derriban aviones, en fin. Pero el ejército no tiene 5, las Fuerzas Armadas tienen cientos. Nada más que los delincuentes con granadas, con lanzacohetes. Los militares tienen eso y superior, pero no los pueden usar. Porque no estamos en una guerra. No hay un enemigo combatiente, sino que estamos en una lucha contra civiles delincuentes. Si las Fuerzas Armadas utilizaran ese poder de fuego que poseen, en una de esas hasta podrían ser acusados de crímenes contra la humanidad. Entonces, los soldados van a donde los mandan. Si bien les va, salvan la vida. Si salvan la vida, en una de esas se van a la prisión, porque violaron los derechos humanos de los delincuentes. Porque, o sea, y todo por un sueldo, un haber de este tamañito. Los militares, Jesús, créemelo, porque yo he visto cómo viven en esas campañas, durmiendo en el suelo, a la intemperie, mojándose, desayunando, comiendo, cenando una lata de atún, ganando nada. Nuestros militares son héroes. Y para mal, esos pseudoactivistas los ven como enemigos, como ejércitos de ocupación. Esos soldados, qué barbaridad. Ahí están, y protestan porque están hasta que no les toca a esas personas ser víctimas de la delincuencia. Había un presidente, no presidente, pero en fin, un alto funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
que recomendaba y recomendaba y recomendaba y recomendaba contra militares, para que un día fuera víctima de la delincuencia y para que entonces le rogara a los militares que, ay, por favor, actúen como militares y auxílienme. En esa acción de inconstitucionalidad que dices, el presidente de la Cámara de Diputados fue el que la promovió. Al rato fue gobernador de Michoacán, absolutamente asolado por la delincuencia. Y para que entonces, ahí sí, los militares fueran a enfrentarla. Juan, pues bueno, se concluye otra de las tesis muy importantes que derivan de la 1 diagonal 96, es una tesis 35 diagonal 2000, que señala que efectivamente es muy importante que siempre se entienda que no se disocia la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales, sino que al contrario, el que se logre la efectividad en esto, que ya es un derecho también fundamental y humano, que es la seguridad pública, es para el goce integral de todos y cada uno de los derechos fundamentales. Las Fuerzas Armadas de México, las Fuerzas Armadas de este país, en ese colaborar, en ese auxiliar en la función pública, que es algo que no nos corresponde, pero que institucionalmente lo hacen de una manera disciplinada, de una manera de amor a su país, están generando o pretenden generar precisamente que se vuelva a restituir el tema de la seguridad pública para el goce integral de los derechos fundamentales. Hay cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados de sus lugares de vida. La intervención militar tiende precisamente a restaurar la paz. ¿Por qué no esos que reclaman la militarización, que no es cierta, no van a esos lugares para vivir en carne propia lo que se siente? Lo que se siente, bueno, ya no se siente si eres un muerto, pero si eres un desaparecido o eres un desplazado. Me gustaría que reiteráramos, fíjate, ese debate, gran debate que se tiene de estos famosos tribunales que les llaman tribunales de conciencia. Tú que conoces en esencia y el nivel de impunidad, ¿cómo es la integración de estos tribunales militares, Juan Velázquez? A ver, anteriormente sí podría decirse que eran militares o juzgadores de conciencia, porque aunque había en los juicios militares, en las cortes marciales, en los consejos de guerra, aunque había militares que decidían, también había licenciados en Derecho, militares, pero licenciados en Derecho. Ahora aquí en México, en el tema militar, pero en el tema civil, adoptamos lo que ya sabemos, que se ha denominado como juicios orales penales. En la justicia militar ahora también hay fiscales, hay jueces de control, hay jueces de oralidad, y entonces para que se aplique el nuevo sistema de enjuiciamiento, que te voy a decir que desde siempre en los consejos de guerra se aplicaba, porque había la concentración, habría la inmediatez, había la continuidad. A una persona, un militar, se le enjuiciaba estando ahí presente, estando los miembros del Consejo de Guerra, y para que ahí se desahogaran las pruebas y para que según las pruebas se emitiera el veredicto, el fallo. Ahora Jesús recuerda, sabemos, no recuerda, pues más que sabes, todos sabemos, que ya a nuestros jueces no se les impone lo que antes era la valoración estricta de la prueba. En tanto que, a ver, para que tú tomes en cuenta válidamente el dicho de un testigo, tiene que ser, a ver, empieza a poner palomitas, imparcial, presenciado los hechos, bueno, en fin, la confesión de un mayor de edad, con conocimiento propio, es decir, palomita, palomita o crucecita, y según eso, según esa valoración estricta de las pruebas, era que se emitía una sentencia condenatoria o absolutoria. Ahora, en virtud de que los señores jueces, civiles, militares, tienen que estar presentes, su fallo es en tanto lo que su conciencia les dicte
en tanto las pruebas que en su presencia se hayan recibido, se hayan desahogado. Claro, pero que al final de cuentas, esa valoración en conciencia tiene que estar motivada y fundada. No puede ser nada más porque, pues no hago caso y según yo, porque el acusado, porque le vi al acusado ojos de criminal, o bueno, una cosa así. Ahora son en conciencia. Los fallos son en conciencia fundada y motivadamente. Perfecto. Fíjate qué importante todo este planteamiento tan claro, tan profundo y tan jurídico que viene realizando de un tema que en lo personal y a nombre de la academia y los miembros de la academia teníamos sobre todo el gran interés que tú realizaras, Juan Velázquez, por tu capacidad, por tu profundidad en el tema, por la objetividad y qué bueno, ¿no? Porque sí, no entendemos que es un momento de amenaza, una ciudad interior muy importante. De hecho, esa acción de inconstitucionalismo diagonal 96 ya visualiza esa circunstancia y que a final de cuentas se generan muchísimos debates y no se conoce la esencia de las Fuerzas Armadas. Hay dos instituciones maravillosas, como otras muchas en el país, pero que son fundamentales. Las Fuerzas Armadas y, como señalaste tú muy claramente, en la Corte. Entonces, en ese tema, creo que es un momento histórico, un momento complicado, pero histórico, donde en esa tensión de democracia, constitucionalismo, donde el Poder Judicial, en este caso federal, pues en su momento decretó la inconstitucionalidad de esta ley. Es un momento también que se ordene, que se regule adecuadamente todo el tema, ¿no? Porque ¿qué más quieren las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que más quieren? Siempre que haya un marco legal, y ha sido un gran reclamo y un constante reclamo, ¿cierto o no, Juan Velázquez? Sí, por supuesto, claro. Entonces, pues a final de cuentas también que hubiera por ahí, en este caso de que se dan omisiones por inconstitucionalidad, pues esta obligatoriedad que se dé y que cuando se maneja el tamiz, cuando se analiza en profundidad todo esto que surja, pues se vea toda esta entorno, toda esta realidad social y precisamente no se disocie la constitución del estatus actual de una sociedad pues que ha sido lacerada, ¿no? Que ha sido muy lacerada y que a final de cuentas hoy estamos en un momento muy complicado. Entonces, tú concluyes, Juan Velázquez, que este decreto representa algún avance en el tema normativo para el actuar de las Fuerzas Armadas dentro de lo que es la función de auxilio en la función de la seguridad pública. Es mejor que nada. Es mejor que nada. Pero también sugeriría que los que hablan de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se den cuenta de que no es esa seguridad pública del que le robó la cartera a un señor, la bolsa a una señora, el que en un estanquillo entró y asaltó. No es eso, no es eso. Es la seguridad pública ya vulnerada por la delincuencia, por el crimen, por los cárteles, por todas esas organizaciones que ya ponen en peligro la estabilidad de las instituciones de la nación, de las instituciones de México. Y para que entonces sean esas Fuerzas Armadas las únicas que pueden de momento enfrentarlos para que México sobreviva. Entonces, Juan Velázquez, tú concluyes muy atinadamente que no se dispersen las funciones en la colaboración y auxilio de las Fuerzas Armadas, que no vayan a ejecutar una orden de aprehensión, que no estén en este tipo de actividades. ¿Me explico? Jesús, ¿ya qué te puedo decir? Yo que ya dije todo lo que podía decir. No, claro, y te lo agradezco mucho, Juan Velázquez, porque siempre has sido un tipo muy profundo, muy directo y de un solo discurso. A mí me consta en los 15 años que tenemos viajando 30 fines de semana, que nos vemos más yo que de ti que a mis hijos. Y la verdad me da mucho orgullo porque he aprendido mucho en todo este proceso. Pero es cierto, sí, ilustra mucho
lo que es el tema, obviamente, de la constitucionalidad, de conocer la esencia misma de las Fuerzas Armadas, de conocer el estatus actual de seguridad que existe en este país, de ver si realmente hay amenazas a las instituciones y que en un momento dado eso se entienda, porque luego todos somos analistas constitucionales o en el tema del estándar del Sistema Internacional de Derechos Humanos, y que también sí se entienda desde la expedición de cualquier tipo de norma, desde que no hay que dispersar funciones, primero por el nivel y la capacidad y las funciones tan importantes que tienen las Fuerzas Armadas, y que sí definamos de manera específica y hacia dónde deben ir estas funciones de auxilio y colaboración en el tema de la seguridad pública. Doctor Juan Velázquez, ¿qué te puedo decir, querido amigo? No, bueno, nada más te voy a decir una última cosa, Jesús, aparte del enorme agradecimiento por quien eres. Dile a tu hijo que ya nos dé esa vacuna contra el COVID. Déjate comento, más que vacuna, fíjate que él y son un grupo de investigadores que los que están abajo en la UNAM, están trabajando en el tema de los medicamentos, por las circunstancias especiales que se ocupan a veces los requerimientos que tienen más bien europeos. Parece que tiene muy buen equipo parte de la UNAM y el TEC, y por ahí todavía está parado el tema de poder hacer las pruebas. Entonces, pues ya también decir que en ese sentido agilicen los trámites y que se pueda trabajar muy bien, porque pues tenemos que darle celeridad a este tipo de situaciones que son de vida, o sea, de vida, querido Juan Velázquez. Amigo Juan Velázquez, querido amigo Juan Velázquez, no podíamos cerrar después de estas 126 conferencias, que es la etapa inicial, sin tenerte como un alma de esta academia, como un ejemplo, como un paradigma de la academia, que eres un tipo muy capaz. Reitero, de un solo discurso, a mí me consta, yo lo platicaba con Daniel González, que es un hombre que también quiero mucho y que hay un libro por ahí, le recomiendo, en reconocimiento y homenaje a Juan Velázquez, que no le agrada, que cuando iniciamos esos debates, que me recuerdo que estábamos Marco del Toro, tú y yo, haciendo una crítica, y estaban del otro lado Daniel González, un hombre extraordinario, estaba Herbert Strange, de Alemania, un gran jurista, un gran penalista, procesalista penal, y estaba Julio B.J. Mayer, creador del Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica, y en ese debate desde siempre era decir, va a pasar esto, y planteaba los escenarios, no tengo nada en contra, pero hay esto, visualícenlo. Y estoy hablando de 2006, a 14 años. Ese escenario se ha venido multiplicando, 14 años. Lo advertiste, Juan Velázquez. Mucha gente se te acercaba, oiga, que mire, está hermoso. Bueno, si fuera ya hasta diputado me gustaba, decías tú, generando un tema de humor negro. Pero a 14 años, ese consejo, maravilloso consejo, esas cosas que señalabas tan puntuales como lo has hecho siempre, decir, bueno, el tema son las policías, un grave problema en las policías. El primer eslabón no se atendió. Luego, pues este sistema, el tema de la idiosincrasia, no se atendió. No se generó la cultura de la legalidad, no se formaron operadores. El tema de no mayor capacidad instalada, creían que la oralidad, que es la elección del método de debate, era ahora sí la panacea, de que esto va a solucionar todo porque se verbaliza. No, es la misma capacidad instalada, a veces se ha reducido. Y entonces este problema que tú planteaste, y me queda muy grabado en la Universidad Panamericana, en esa mesa que integramos los 6, tiene meses, años y años, y hoy a 14 años sigue pasando eso. Mi consejo concluyendo, no por la amistad, no por el cariño que le tengo a mi amiga Juan Velázquez, hay que escuchar. Hay que escuchar, sobre todo ahora que están 126 conferencias, están varios del mundo, que uno de ellos eres tú. Yo sé que no te gusta, a mí no me importa que no te guste, yo te lo voy a decir siempre. Y de verdad, varios de la gente que ha estado, reconoce tu trayectoria en la gente internacional, que te conocen más de lo que tú crees fuera de México, es impresionante. Que de verdad siempre, independientemente de esa buena fe que en los casos antagónicos que planteabas tú, a veces la perversidad, ese conocimiento de causa y ese conocimiento de cada tema que tú abordas, que no abordas un tema o no tomas un tema que no conoces a profundidad, como es el tema de las Fuerzas Armadas, como son los temas del sistema penal, pues evidentemente se vienen cumpliendo. Y entonces no es que tengas una bolita mágica, es que tienes un conocimiento pleno del tema y tienes una gran objetividad y tienes verdaderamente, no tiras líneas en ningún lado, sino simplemente el poder colaborar. Y hay que escuchar. Hoy esto que está señalando Juan Velázquez los está permeando. Tenemos más de pegado 40,000 visitas a partir del 1 de mayo en YouTube y más de 120,000 personas que ingresan a la página. Estamos presentes en toda América Latina, estamos presentes
en parte de Europa. Y en un par de meses vamos a integrar abogados de los más destacados de los otros 3 continentes, es decir, de Asia, de África y de Oceanía, para tener los 5 continentes. Que se escuchen a personas como Juan Velázquez independientemente, porque ahí está el tema. Y hoy abordaste muy a profundidad, con esa reiteración que has hecho tú de las líneas que trazó en tu momento la Corte Interamericana con la acción de la Corte Mexicana con la acción de inconstitucionalidad, todo lo que ha venido sucediendo, y que aparte que conoces dentro de ello, para que no netamente el académico, mis respetos, hay mucho, pero esto es también teórico práctico, se entienda y se haga y se deje trabajar. O sea, que no haya fuerzas por ignorancia, que podamos hacer una participación, pero que no es que pasa esto, no, sí, hace dar la opinión y es válido y hay que ajustarse a estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo soy una gente que me encanta el tema y me encanta manejarlo desde hace muchos años. Pero también hay que tener congruencia y hay que tener las bases muy profundas del manejo teórico y práctico, y tú lo has plasmado hoy como lo has hecho en muchas de las ocasiones. Entonces, cerramos con una conferencia extraordinaria. Ha sido un cierre espectacular. Yo no quiero omitir porque los 126 son extraordinarios. Hoy es un día de cierre. Juan Velázquez y Horacio Rosati, que es uno de los 5 jueces de la Corte Suprema de la Argentina. Acaba de estar ayer Adolfo Alvarado Belloso, que es el padre, para muchos, el padre del garantismo y uno de los formadores del mayor número de procesalistas del continente. Y bueno, ya que no quiero omitir porque todos son geniales. Nada más estoy hablando del cierre. Y gracias, Juan Velázquez, por ser ese ejemplo que permea. Pero ojalá y que entiendan que en políticas públicas muchas cosas se inician a través de estos procesos. Hoy es con la virtualidad, pero siempre con las opiniones que debieron haber permeado como un mecanismo de defensa social del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico. Y tú serías uno de los grandes ejemplos, Juan. Gracias. Sabes lo que te quiero, amigo. De verdad, este andar de casi 15 años andando juntos ha sido para mí un propedéutico de vida, un aprendizaje día a día. El voltear a verte que vamos subiendo al avión y luego que vamos así, ha sido obviamente un cariño enorme el que yo te tengo, pero aparte quiero externarte una enorme gratitud de mi persona hacia ti. Jesús, muchas gracias. Mi gratitud a ti. Muchas gracias. Pues cerramos con esta extraordinaria conferencia, nada más reiterándoles que esto no concluye. Vamos a iniciar con un Congreso Internacional de Derecho Procesal y Procesal Constitucional y Derecho Internacional de Derechos Humanos. 5 conferencias este mes. David Navarro, que es uno de los, inicia precisamente el vicepresidente del Tribunal Constitucional de Brasil, de República Dominicana. Inicia con nosotros el ministro, que allá es magistrado Rafael Díaz Filippo. Está Sofía Sagüez, una de las mejores constitucionalistas del continente. David Navarro, uno de los extraordinarios procesalistas chileno. Está Danilo Rojas Betancourt, que es el ministro, que es el magistrado, que es el encargado del tema de la jurisdicción especial para Colombia en este tema de la pacificación. O sea, es un tema muy importante, muy interesante, y que incluso fue presidente del Consejo de Estado en Colombia. Marcelo Figueiredo de Brasil, uno de los grandes, el mejor constitucionalista brasileño y uno de los mejores del continente. Y bueno, y hay un gran seminario virtual de género, cultura y derechos humanos con 12 expertos, 12 sesiones, 12 expertos nacionales e internacionales y mesas con los jóvenes. Es decir, el trabajo que hace la Academia Mexicana de Derecho, cada uno de sus miembros, es titánico. Pero bueno, ya dividido entre tantos, como que ya no es demasiado. Así es de que hoy cerramos contigo, Juan Velázquez. Mejor cierre no podían tener. Hoy cerramos con esta extraordinaria disertación del doctor Juan Velázquez, con un análisis muy profundo del decreto de 11 de abril del año 2020. ¿Es un proceso de militarización o no lo es? Ya escucharon los temas torales, un análisis profundo en esa acción de inconstitucionalidad, uno de la 96, todas estas tesis que se vienen de ella en el año 2000, los criterios que ha abordado la Corte, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo hoy con profundidad ese análisis del decreto. Pues muchísimas gracias. Cerramos hoy este gran ciclo de 126 conferencias, iniciado el 1 de mayo y concluido el 30 de junio de 2020. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Juan Velázquez. Gracias, Jesús.